El senyor Antonio Ruiz Díaz, en representació de l'Alternativa Nacional de Mataró, i el senyor Javier Fernández Díaz, en representació de l'Associació Ecos Ambiental, han demanat la paraula. Han d'informar la secretaria que no hi ha cap inconvenient en poder intervenir. Té la paraula el senyor Vicente Manrique, en representació de l'Alternativa Nacional de Mataró. Senyor Manrique. Bona nit. Dios que calor. Primero las gracias por ser el último punto del día. Como siempre, bueno, faltará uno o dos. Creo que va siendo hora que la gente que venimos a hablar aquí, ciudadanos normales y corrientes, se nos dé un poquitín más de facilidad de poner las preguntas en su tiempo justo, no a última hora a las 12 de la noche. Siempre lo digo y me quejaré siempre. Eso demuestra que se cree mucho en que el ciudadano diga la suya, a no ser que sea de la misma cosa. Empezamos. Buenas noches, señor alcalde, señoras y señores regidores. Alternativa Vecinal de Oicos y la plataforma de los afectados le damos gracias a la CUP por la pregunta, por poder intervenir, ya que durante 2 años estamos ahí abajo luchando, manifestándonos por lo que creemos que perjudica la salud de los ciudadanos de Mataró y que el ayuntamiento ha cedido sordos y pasa olímpicamente de eso. Queremos agradecer a todos los vecinos y afectados de Mataró el gran soporte que vienen dando a la plataforma que nos permite llevar adelante de forma incansable la larga lucha en defensa de la salud pública y contra los efectos nocivos de las antenas base de telefonía móvil y los atropellos de las multinacionales que de forma descarada atropellan los intereses de los ciudadanos anteponiendo sus intereses económicos al derecho a la salud pública y al respeto a las leyes. En muchos casos con la complicidad y la benevolencia de la Administración. Esta plataforma quiere denunciar enérgicamente la actitud del Gobierno municipal contra la plataforma. El Gobierno municipal ha actuado de forma contundente y represora contra el movimiento vecinal que forma la plataforma intentando acallar la voz de los vecinos, hasta tal punto que con su voluntad de reprimir este movimiento, el regidor de Vía Pública, el señor Ramón Basas, prohibió las manifestaciones de protesta que solicitaron, atentando contra el derecho fundamental que recoge la Constitución, el derecho de la manifestación y libertad de expresión. Actitud propia de tiempos pasados, hecho que ha sido reconocido y denunciado por el síndic de Grutges de Cataluña, el señor Rafael Ricó, en el expediente número 2330/07. Hechas estas puntualizaciones, manifestamos nuestras discrepancias con el Gobierno municipal, permitiendo que las operadoras sigan emitiendo de forma ilegal desde que se instalaron las ampliaciones o las antenas. La plataforma considera que el Gobierno ha hecho dejación de sus funciones y competencias, por no utilizar otro calificativo, al no clausurar y desmontar las antenas, estaciones base de telefonía móvil, cuando se cometió la infracción y muchas de ellas con sentencias que obligan a la clausura y el desmantelamiento desde el año 2007. Aquí pedimos, como antes he oído yo una pregunta, que si se aplica la ley, que se aplique la ley para todos. No solamente cuando interesa, es una pregunta que he estado escuchando en pleno y me ha hecho gracia. Proponemos, primero, que nuestro municipio se sume y apoye las siguientes propuestas con el objetivo de modificar la normativa que regula la instalación de telefonía móvil. A. Ampliación efectiva del principio de precaución para los posibles efectos biosanitarios para los vecinos afectados y niños en edad escolar. B. Que se paralicen inmediatamente las instalaciones de las estaciones de base de telefonía móvil, empezando por las irregulares, y que no se concedan más licencias hasta que se demuestre que los niveles de radiación actuales no son nocivos para la salud. Que se paralicen las actividades encima de los edificios de uso residencial y espacios sensibles. C. Moratoria en el despliegue de las redes UMTS, Wi-Fi y WiMAX, es decir, sin hilos, por su alto contenido energético. Promover alternativas a los sistemas de comunicación sin hilos, por ejemplo, uso de la fibra óptica y de los cables coaxiales.
Segundo, buscar fórmulas para que se lleve a cabo una política encaminada a fomentar una nueva cultura del uso del móvil. Es decir, que el uso responsable del móvil sea compatible con el derecho a la salud pública para los adultos y no permitir el uso de la telefonía móvil a niños y adolescentes tal como se está haciendo ya en Inglaterra. Tercero, recordar que podemos hacer valer ante los tribunales los derechos fundamentales siguientes establecidos en la Constitución española. Derecho a la integridad física, artículo 15. Derecho a la intimidad personal y familiar, artículo 18.1. Y derecho a la inmovilidad de domicilio, artículo 18.2. Señor alcalde y señoras regidoras, esto de las antenas se ha convertido en un acto de fe, creer o no creer. Las radiaciones que producen las antenas es creérselo o no creérselo, ya que las radiaciones no se ven, sino que están dentro de nuestro entorno. Y a quien le afecta lo sufre en su salud, ya que le crea malestar, insomnio, dolor de cabeza y otras enfermedades más graves que no voy a decir aquí. Nosotros estamos por el I+D, investigación y desarrollo, pero las compañías de telefonía móvil, amparadas por unas leyes equivocadas y que saben a través de sus abogados cómo sacarle jugo. Si no, mirad al balance, miren el balance cada vez que dicen los resultados económicos. La tecnología nos parece bien, porque mejora la calidad de vida de los ciudadanos, pero nunca debe prevalecer por encima de la salud de las personas, contaminando nuestro medio ambiente y además permitiendo. Señor alcalde, usted tiene la obligación moral, porque no le voy a pedir legal, porque usted cumple las leyes que se establecen, porque si no podría ocupar ese cargo. Tiene la obligación moral de comunicar a los ciudadanos de su municipio lo que representa instalar las antenas de telefonía móvil en las azoteas de sus inmuebles, qué problemas y perjuicios conlleva. Señor alcalde, mándeles un escrito a las comunidades de propietarios e inquilinos, porque eso es lo que hacemos nosotros cuando estamos ahí abajo. Nosotros damos información. Creemos que tenemos que darla y que cada uno libremente se lo crea o no se lo crea, pero que intentamos que el ciudadano esté informado. En otros municipios ya se hace, incluso hacen congresos para analizar ese tema, lo hacen el ayuntamiento. Últimamente las antenas las camuflan, hacen como la guerra, para que no veamos el enemigo. Buenas noches, señor alcalde. Espero que por lo menos, si quieren que un día tengamos una reunión, las personas que estamos luchando en esta batalla, que sabemos que es larga y sabemos que no nos escuchan aquí, pero por lo menos cada día vemos más ciudadanos que nos escuchan, cada día la comunidad está más atenta cuando le hacen propuestas de poner antenas, cosa que si yo estuviese sentado ahí no dudaría en coger a mis ciudadanos e informarles, y primero informarme yo del riesgo que corren. Muchas gracias a todos. Gracias, señor Manrique. La palabra al señor